Gloria a Dios. Vamos a compartir una palabra en esta tarde. Gloria al nombre del Señor. El Señor ha sido bueno y seguirá mostrando su poder a favor de los que clamamos. El Señor tiene en cuenta nuestra oración, el Señor tiene en cuenta nuestro clamor, nuestra perseverancia. Y damos gloria a Dios en todo tiempo, aunque no todo tiempo es muchas veces favorable. Sin embargo, nosotros seguimos en la misma comunión, en la misma fe, en la misma disposición, porque aunque hay cosas que nos entristecen, nos afligen, nos traen de alguna forma carga, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos, y sabemos que Dios prometió estar con nosotros. Así que no perdamos la expectativa de ver la gloria de Dios más allá de todo lo que el enemigo nos pueda hacer sentir o ver. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. La palabra daba la profecía acerca de Jesús. En Isaías capítulo 9, verso 6, el profeta Isaías anunciaba el nacimiento del Mesías. Yo quiero que hablemos un poquito de Jesús. Aunque hablamos de la oración, hablamos de nuestro sumo sacerdote, hablamos de nuestro mediador, de nuestro apóstol de las almas. Isaías 9:6, el anuncio de un redentor que se introducía a nuestro ámbito natural. Siendo Dios se hizo hombre, siendo hombre se hizo enfermedad, se hizo dolor, se hizo culpa, se hizo pecado, se hizo condenación, para que tú y yo fuésemos ahora hechos justicia de Dios en Él. Tú y yo somos justicia de Dios. Tú imagínate que cuando la palabra dice que Abel, al ser muerto por Caín injustamente, Isaías 9:6, cuando Abel fue muerto por Caín injustamente, porque las obras suyas eran malas y las de su hermano eran buenas, dice que la sangre de Abel clamaba y sigue clamando hasta hoy delante de Dios por justicia. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Cristo, cuando tú estás clamando, tú tienes la seguridad que estás siendo oído, porque mucho más habla la sangre de Cristo por ti y por mí que la sangre de Abel por él mismo. Y si la sangre de un justo fue oída desde el cielo, ¿cuánto más nuestras lágrimas y nuestras peticiones, que la sangre de Cristo fue derramada justamente para lavar y limpiar nuestras vidas, a fin de que el Señor preste atención a nuestro clamor, supliendo toda necesidad que podamos tener? Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Cada nombre de Cristo aquí representa un oficio, una actividad, una bendición, una gracia que es para suplir toda necesidad humana. En esto está suplida la necesidad del hombre. Primeramente se nos dio un hijo, o sea, Dios nos dio hijo para que nosotros vengamos a ser hijos, como decía yo el domingo. El espíritu del Hijo nos fue dado, nos fue impartido para que nosotros ahora seamos adoptados por Dios, hijos suyos. Número 1. Después dice, el principado sobre su hombro. Habla de la autoridad de Cristo. Habla de que Cristo, como primogénito y unigénito del Padre, hereda todo y administra toda la gloria del Padre en la tierra. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, cuando dice, y el principado sobre sus hombros, habla de autoridad y de poder. Por eso a nosotros, cuando se nos da el nombre o se nos confía el nombre de Cristo, se nos da el poder que estaba en los lomos de Jesús. Ahora se nos da a nosotros ese poder en el nombre. Entonces nosotros, al invocar el nombre, al orar en el nombre, al impartir bendición en el nombre, tenemos la misma influencia, la misma poder que Cristo tenía en los días de su carne, porque el Espíritu Santo que estaba en Jesús está en nosotros. Y el poder que estaba en Jesús, ahora al confiarnos el Padre, al revelarnos el nombre, se nos otorga a nosotros el poder en su nombre. Yo no tengo poder, pero en el nombre de Cristo soy poderoso. Yo no tengo mucha sabiduría, pero Cristo fue hecho sabiduría por mí y por ti.
Yo no soy muy santo en mis acciones, pero por la sangre de Cristo fui santificado. Yo no tengo mucha capacidad, pero por la sangre de Cristo fui hecho apto para todo labor. Entonces, las capacidades, la autoridad, la influencia, la legalidad, nos es dado por Cristo. Entonces dice Isaías 9:6, Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre con mayúscula, admirable. Cuando nosotros no estamos admirando la obra de Cristo, cuando nosotros no estamos prestando atención a lo que Cristo dijo e hizo, no nos está funcionando el Evangelio. Los primeros maravillados de Cristo somos nosotros. Los primeros que confiamos, que nos asombramos, que nos alegramos, que nos, digamos así, nos disponemos bien para la fe, somos nosotros los que hemos recibido como herencia el nombre de Cristo como revelación y como poder y autoridad para ejercer autoridad y dominio. Entonces, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Cuánto admiramos a Jesús? ¿Cuánto celebramos la obra de Jesús? ¿Cuánto reconocemos que Jesús venció? Que Jesús resucitó, venció la muerte, se sentó a la diestra del Padre. Su oración delante del Padre a favor nuestro es eficaz, sus llagas son eficaces, su sangre todavía está vigente, está fresca. Y dice, se llamará su nombre admirable. Número 1. Número 2, consejero. Nos acercamos a Dios mediante Cristo para aprender de cómo Jesús hacía en su vivencia con el Padre en los días de su carne. ¿Qué hacía Jesús en los días de su carne? Oraba. ¿Qué hacía Jesús en los días de su carne? Pedía dirección al Padre. Cuando Jesús escogió los 12 apóstoles, no los escogió al azar. Él estuvo toda la noche orando para que el Señor lo guiara a quién escoger. Y él empezó a caminar al lado del mar y se encontró, primero dice que se encontró a Andrés. Andrés fue a buscar a Pedro, que creo que era el hermano, se fue a buscar al resto. Se aparecía Jesús y llamaba a este, al otro, porque Jesús tenía la dirección del Padre. Nosotros tenemos que tener la dirección del Padre para las decisiones que tenemos que tomar. Tenemos que tener la dirección del Padre para saber escoger, para saber decidir, para saber nuestros tiempos. Él es consejero. Si tú lo admiras, si tú lo crees, si tú lo adoras, si tú lo amas, si tú lo sirves, si tú lo honras, Él te va a dar la sabiduría que es Él. Porque la Biblia dice que Cristo fue hecho por nosotros sabiduría. Entonces dice la Biblia que a nosotros se nos fue dada, ¿qué? La mente de Cristo. Entonces cuando tú tienes honra hacia Jesús y al Padre por medio de Cristo, también Dios te da la sabiduría como fruto de tu comunión con Él. Entonces dice acá que su nombre se llamaría admirable, consejero. Y esta palabra es la que me quiero detener, Dios fuerte. Esta palabra Dios fuerte en el hebreo viene de la palabra que significa campeón. La palabra campeón viene de la traducción de la palabra esta, Dios fuerte. Dios es el vencedor, es el victorioso, es el que nunca perdió, que nunca fue derrotado en nada ni por nadie. Y habla Gibor, se escribe esta palabra en hebreo, que es la palabra Dios fuerte, vencedor o campeón. Nosotros no le estamos orando a un perdido, no le estamos orando a alguien que a ver si gana, le estamos orando a alguien que es victorioso, que ya triunfó, que ya tiene todas las riquezas, ya tiene toda la sabiduría, ya tiene toda la victoria, ya tiene toda la paz que nosotros necesitamos. No es que lo va a ir a crear otra vez, no, ya lo tiene, él lo posee y Él es un dador alegre. La palabra Padre viene de la palabra, del entendimiento de la palabra del dador. Un padre es un dador, Dios nuestro Padre nos dio al Hijo y en el Hijo nos dio todas las cosas. El Señor es un dador alegre, por eso Él bendice al dador alegre. Él no bendice a la gente que no tiene el espíritu de Él. Entonces cuando nosotros oramos, calibramos nuestro espíritu con el corazón de Dios. El orar no solamente nos hace pedir cosas, sino que Dios está clamando también. Mientras nosotros oramos, Dios está produciendo en nosotros un sentir que calibra nuestro corazón con el corazón de Él. Entonces se supone que todo aquel que ora, todo aquel que clama, todo aquel que pide, todo aquel que se acerca a Dios, todo aquel que le invoca, todo aquel que lo admira, también está siendo transformado al mismo tiempo por esa gracia que habitó primeramente en Cristo y ahora también nos es impartida a nosotros. Entonces,
se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Fíjate, Jesús, dije el otro día, y la Biblia enseña que no es padre. Sin embargo, Jesús es padre de multitudes. Por ejemplo, si Abraham era padre de multitudes, imagínate Jesús. En el espíritu, Jesús es padre de multitudes, pero al mismo tiempo Jesús es alguien que nos acompaña, nos enseña, nos provee, suplió para nosotros primero. Entonces, de alguna manera está representando al Padre. Entonces el Padre eterno es el que con el Padre, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, siempre está con Él. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, por eso es Padre eterno. Entonces dice acá, y príncipe de paz. Él no te va a dar paz, Él se dio a ti como el príncipe de paz. Si Dios nos diera paz, nos daría una consolación momentánea en un área, pero como el Señor es príncipe de paz, se impartió en nosotros, eso quiere decir que nosotros tenemos porciones de paz para repartir a otro, esperanza, consolación, fe, comunión. Tú tienes en tu espíritu un caudal para repartir, para llevar porciones a otros. Una cosa es recibir paz para un momento, una consolación para una ocasión, y otra cosa es tener al príncipe de paz morando en tu corazón para que tú seas de consolación y paz para muchos. Eso es Jesús. Ahora vamos a la palabra acá que les decía. La palabra Dios fuerte acá es la palabra Shibor en hebreo, y esa palabra Shibor es héroe, vencedor, campeón. ¿Vieron ustedes el ministerio que estaba primeramente Marcos Witt como pastor en una iglesia con un nombre americano, inglés, que no lo sé pronunciar, pero era pastor de una iglesia para la iglesia latina en Estados Unidos? Era el pastor Marcos Witt, y decía campeones, se llamaba el ministerio, ¿no? Él lo había, a lo latino lo había traducido campeones. Bueno, esa palabra campeones venía de Shibor, G-I-B-O-R, Shibor. Shibor es héroe, vencedor, victorioso, campeón. De ahí salió el ministerio de Marcos Witt en Estados Unidos, que después lo sucedió Juan Zamorano, que era un cantante, que ahora no me acuerdo quién era, que lo sucedió a Marcos Witt en ese ministerio pastoreando, que creo que todavía sí. Danilo Montero está en ese ministerio, campeones. Y viene de la palabra esta Shibor, que el Señor es Dios fuerte. Entonces, con este entendimiento de que habiendo recibido en Cristo poder, autoridad y victoria, vamos a leer Efesios 6:10. Efesios capítulo 6, verso 10, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo, en la iglesia de Éfeso, nos dice y enseña acá, dice la palabra, Efesios 6:10 al 18. Recordemos que Cristo es el campeón, y nosotros somos más que campeones en Cristo, más que vencedores, dice la palabra. Porque Dios en Él nos lleva, ¿qué? De triunfo en triunfo, de poder en poder y de victoria en victoria. Y aunque yo ahora no lo veo, pero como soy justo, vivo por fe. Entonces, en aquellas cosas que todavía no conquisté, ya soy vencedor porque estoy en fe. No es que cuando yo la reciba voy a ser vencedor. Soy vencedor porque puedo creer sin ver, porque puedo esperar parado como viendo al invisible, llamando las cosas que no son como si fueran, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Entonces, diga el débil, fuerte soy. En esa esperanza de gloria que es Cristo, y en esa esperanza de victoria que tenemos en su nombre, el apóstol Pablo nos exhorta en la carta a los Efesios, capítulo 6, versos 10 al 18, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Cómo me fortalezco en el Señor? Meditando en esto que Cristo es para nosotros. Dice 1 Corintios 1:31 que Cristo fue hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjate, tú no fuiste creado por causa de Cristo, sino que Cristo fue hecho hombre, fue hecho pecado, fue hecho gloria, fue hecho resurrección por ti y por mí. Fue hecho sabiduría por ti y por mí. 1 Corintios 1:31. Ahora mira, dice el apóstol Pablo acá en Efesios 6:10 al 18.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Cómo me fortalezco yo en el Señor? En fe, dándole gloria, reconociendo su propósito por el cual el Señor lo envió, habiendo visto y oído sus obras y sus palabras, y consolándome en la esperanza, porque Dios no miente, y que como uno de los títulos de Cristo son el sí y son el amén. Dice el apóstol Pablo que todas las promesas del Padre en Él son sí y en Él amén. Las promesas del Padre no son sí o no, no son sí por ahí, no son sí tal vez, no, son sí y son amén. Ahora, yo tengo un espíritu para creer al amén, yo tengo un espíritu para determinarme a declarar por la fe en la situación más adversa, en la contradicción que estamos viviendo a veces por las circunstancias que nos rodean, lo que nos pone en tela de juicio muchas veces en nuestro pensamiento la palabra de la esperanza que Dios nos dio. Por ejemplo, el que tiene una dolencia en el cuerpo, el que está luchando con un vicio, el que está luchando con un pecado, el que está luchando con una tristeza, el que está cargando con una necesidad, y aunque Dios es rico en misericordia y todo nos fue dado en Cristo, muchas veces nos cuesta reconciliar la realidad que vivimos con la palabra en la que esperamos. Entonces, ¿sabes qué es lo que reconcilia? ¿Sabes lo que es lo que trae esa esperanza gloriosa de la cual no nos avergüenza, porque es una esperanza, como digo, gloriosa, que es Cristo? El declarar lo que no vemos, el profesar lo que sabemos y entendemos por el Espíritu. Como dice Hebreos 11, por la fe entendemos haber sido creado, por la fe entendemos. Por la fe entendemos. Yo no lo puedo entender con la mente, pero por la fe lo entiendo. Tú no me digas a mí cómo alguien puede resucitar de los muertos, pero yo no te lo puedo explicar científicamente porque no soy médico ni soy forense, pero te lo puedo explicar por la Escritura, que si Cristo venció la muerte, nosotros vamos a resucitar. Yo no te puedo decir cómo una persona poniendo una mano, muchas veces sucia por el pecado, aún creyendo e invocando el nombre de Cristo, puede sanar a alguien. Yo no te lo puedo explicar científicamente, pero lo puedo entender, porque en el nombre de Cristo hay poder, y por su llaga fuimos nosotros curados, y la obediencia desata milagros, y nosotros hemos recibido una comisión para ir a actuar y a proclamar lo que no vemos, pero que entendemos por la fe que Cristo ya logró por cada uno de nosotros. Entonces, no lo podemos explicar con una mente racional, pero lo podemos explicar por lo que el Espíritu enseña al Espíritu. Dice la palabra del Señor que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu porque se han de discernir y entender espiritualmente, pero el espiritual entiende todas las cosas. Entonces, si somos espirituales vamos a entender los misterios, si somos espirituales vamos a entender cómo obra el poder de Dios, si somos espirituales vamos a entender que Dios está esperando en nosotros una acción de fe, una declaración profética, una actitud positiva hacia su palabra. Porque el primer título del Señor, ¿cuál es? Admirable. Si no podemos admirar la persona y la obra de Cristo, entonces tampoco podemos fluir en la palabra, en el consejo, en el poder, en la autoridad, para obtener esa victoria en la cual Cristo nos hizo más que vencedores, o el Padre en Cristo nos hizo más que vencedores. Entonces el apóstol Pablo está hablando acá ya a gente espiritual, a gente que entiende por la fe el mundo del Espíritu. Por lo demás, hermanos míos, Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. ¿Cómo me fortalezco en el Señor? Considerando el poder de su fuerza. Si yo le estoy orando al Padre en el nombre de aquel que venció por mí, para que me dé lo que Cristo ya logró por mí, para que todo lo que Jesús tiene como resultado de su obediencia, de su padecimiento, de su muerte y de su resurrección, todo lo que Cristo obtuvo, porque todo lo que Cristo obtuvo se resume en una sola palabra: habiendo obtenido Él eterna redención. Esa palabra redención encierra todo lo que nosotros necesitamos, porque todo lo malo que nos pasa es por consecuencia del pecado, del primer hombre que pecó en el huerto y del cual venimos todos. Entonces la paga del pecado es muerte, la muerte alcanzó a todos los hombres, los males que trae el pecado como síntoma de muerte en todas las áreas nos alcanzó a todos los hombres. Entonces la enfermedad,
la miseria, las disensiones, los miedos, los traumas, la culpa, la condenación, la oscuridad, la ignorancia, la incertidumbre que vivimos, todo es resultado de pecado. Pero Cristo venció, Cristo pagó el precio, Él obtuvo eterna redención en su sangre. Cuando nosotros ahora creemos y admiramos el poder y la obra de Cristo, cuando nosotros ahora invocamos el poder de la sangre, los beneficios de esa sangre que nos rocía, nos santifica, nos redime, nos libera, nos pone en paz y nos da vida eterna, entre otras muchas cosas. Entonces el apóstol Pablo dice en Efesios 6:10, ustedes fortalezcanse en el Señor. ¿Y en qué? Y en el conocer que Él es victorioso, que Él es Gibor, que Él tiene poder y fuerza, que actúa en ustedes, como dice el apóstol Pablo, según el poder que actúa en vosotros. Hay un poder que actúa en nosotros. ¿Cuándo actúa ese poder? Cuando oramos. ¿Cuándo actúa ese poder? Cuando confesamos, cuando creemos, cuando declaramos. ¿Cuándo actúa ese poder? Cuando estamos confiando, cuando estamos esperando su palabra. Cuando nos atesoramos, arrebatamos por la fe esa palabra anticipadamente, y aunque yo no esté viendo, yo estoy esperando. Esto sé que Dios está por mí, y aunque caí me levantaré, y en que more en tinieblas Jehová será mi luz. Eso es una declaración de fe de alguien que estaba pasando una prueba tremenda, de alguien que se estaba rascando con una rama la sarna, que era Job. Esto sé que Dios está por mí. Tú sabes que Dios está por ti, a favor tuyo. Tú sabes que Dios está de manera incondicional con los santos en todas las naciones. Entonces dice la palabra acá, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza, digamos así, que hoy nosotros administramos? Número uno es nuestra esperanza, nuestra fe en la obra y las palabras de Jesús. Número dos, la certeza de que el Espíritu Santo está sobre nosotros, por cuanto nos ungió Jehová y nos ha dado grandísimas y poderosas promesas de que Él iba a hacer cosas extraordinarias, y aún haríamos proezas en el nombre de Cristo. Entonces, fortalecernos en fe, dándole la gloria, admirándolo, reconociéndolo en todo nuestro camino, siendo sensibles a su voz y a su obrar, no perdiendo detalle de su misericordia, de su forma de pastorearnos, reconocerlo en todo nuestro camino, celebrar sus obras y anunciarlas, cantar las obras de Dios aún en nuestras camas. Dice que cantemos las obras, que celebremos, que alabemos, que adoremos, que testifiquemos, que proclamemos, que enseñemos a otro lo que Dios puede hacer, que motivemos, que seamos de inspiración. Mira, y cuando tú te estás recreando en el Espíritu, cuando tú te estás recreando en la palabra, tu problema se hace muy chiquitito, porque tú al engrandecer al Señor por el testimonio, al ensalzar al Señor, digamos así, al comenzar a admirar y a proclamar y a alabar y a testificar del Señor, tú te olvidas de tu problema. Tú puedes creer que el apóstol Pablo se supone que estaba esposado a un muerto en una de las torturas que le hicieron en una cárcel, y mientras él estaba esposado a un muerto, dice la Biblia que él estaba escribiendo una de las cartas, y mientras él escribía la carta nos estaba consolando aún a nosotros, estando ya muerto él o dormido él. ¿Cómo puede un muerto o un sentenciado a muerte inspirar a otro? ¿Cómo podía Pablo tomarse el tiempo para interceder ante Filemón por Onésimo cuando él estaba preso, cuando aquel muchacho que había huido de su amo y cayó preso en Roma? Dice la palabra que Pablo empieza a interceder por Onésimo y le escribe a su hijo espiritual Filemón, que era el amo de Onésimo. ¿Cómo puede ser Pablo para sacar tiempo para preocuparse de cuestiones de terceros cuando él está preso, sentenciado a muerte, cuando él está viviendo una vida miserable en una cárcel, digamos en el anonimato, y sin embargo él está vertiendo vida, esperanza, reconciliación, fe, paz hacia afuera? Porque dice la palabra que nosotros somos como la oliva, que mientras más nos apretan, debería salir el aceite de la unción y del poder de nuestro quebrantamiento. Mira, lo que el Señor obtiene de nuestro quebrantamiento muchas veces no lo puede obtener en los días de paz. La fe que se produce en los días de prueba muchas veces no se puede producir cuando todo está tranquilo. El carácter santo de Dios y la madurez no se produce sentado en una silla cuando todo me va bien y tengo tiempo hasta para pensar tonterías. Nosotros desarrollamos carácter, crecemos en experiencia y conocimiento de Dios,
se aumentan los niveles de fe, nos forja el Señor como obreros, nos despierta espiritualmente a la obra del ministerio cuando estamos pasando por la prensa de ser machacados, por la prueba, por la aflicción, por el dolor. Entonces, si hemos retenido la palabra y si hemos atesorado la verdad de Dios, tarde o temprano va a producir el fruto en nuestra vida que no solamente nos va a vivificar a nosotros, sino que va a vivificar a los que nos rodean. Por lo demás, hermanos, dice: mío, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Número 1. Número 2, vístanse de toda la armadura de Dios. O sea, tenemos que examinarnos en el espejo de la palabra si estamos desnudos o estamos vestidos. La palabra te va a declarar si tú estás desnudo, estás vestido, si estás descalzo, si andas sin cinto. Vamos a ver acá: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas. O sea, el diablo anda buscando a quien devorar, y tú tienes que armarte de un pensamiento y tienes que armarte de toda digamos así, recurso espiritual que Dios te dio para la destrucción de fortalezas y aún de argumentos que suben al corazón que no son de Dios, pensamientos, palabras, ideas que nos hacemos de diferentes circunstancias, que a veces nos sentimos como langostas, nos sentimos que cualquier demonito nos va a tragar, que cualquier prueba nos va a dejar en vergüenza, que cualquier circunstancia Dios no es poderoso para hacer. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes satánicas o huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura. Hay algunos que tienen algunas partes de la armadura. Algunos tienen el guante, algunos agarran las cosas que les gusta, como en el carnaval, que la gente se disfraza de lo que le gusta. Bueno, algunos en la iglesia también toman de Dios lo que les parece. Bueno, yo soy de oración. A mí me gusta orar, y yo oro y ya está. No, la Biblia habla que hay muchas formas de vestirnos y que tenemos que estar preparados para toda buena obra. No es lo que te gusta, es lo que Dios necesita. Yo no soy maestro y enseño. Yo no sé cantar, pero si tuviera que cantar, cantaría, porque Dios tiene que ser servido. Tenemos que pronunciarnos, tenemos que prepararnos para toda buena obra. Incluso yo me arrepiento de no haber aprendido un instrumento, porque Dios es digno de honra, y yo me he quedado corto en esa área donde no he aprendido a adorar a Dios con un instrumento, y me arrepiento siempre de eso, porque a esta altura tendríamos que estar ya sabidos para estar en la alabanza. Necesitamos gente en la alabanza, no tenemos gente en la alabanza porque no hemos tomado el tiempo para prepararnos. Quizá no lo vi como una necesidad porque en el ministerio de la palabra, pero hoy me doy cuenta como pastor que necesité haber aprendido. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cómo vamos a resistir el día malo si no hemos tomado toda la armadura de Dios? ¿Cómo podemos resistir el día malo si no nos hemos preparado para tal batalla? ¿Cómo podemos resistir el día malo si no estamos admirando al Señor y no estamos reconociendo el poder que actúa en nosotros por medio de la fe en Él, y no estamos imitando la vida de Jesús en los días de su carne? Entonces, tomemos la armadura, tomemos poder, tomemos autoridad, entendamos que somos más que vencedores en Cristo, que el diablo nos resiste porque somos una amenaza. Y dice acá que podamos resistir y estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y acá está, hay una guerra que es en los aires. Hay una guerra que es a tu alrededor, en tu entorno, y hay una guerra que es en tu mente y en tu corazón. Por eso, para la guerra de la mente y el corazón, que es la más peligrosa, cuando nosotros nos dejemos convencer por la mentira del diablo, cuando nosotros nos dejamos desanimar, nos dejamos enseñar por Satanás nuestra derrota, y no nos dejamos enseñar por el Espíritu Santo nuestra victoria en Cristo, dice acá: estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Mira, dos cosas. La verdad es un cinto en la Escritura, y la coraza es un entendimiento donde el enemigo no te puede condenar. Si tú tienes estas dos piezas de la armadura contigo,
si tú estás continuamente revestido con este tipo de prendas de la armadura, seguramente el enemigo estará con muchos problemas para vencerte. ¿Por qué? Porque primero el diablo viene a mentirnos. El diablo viene a hacernos entender que nuestra oración no tiene sentido, que sacar tiempo para Dios no tiene sentido, que nuestro trabajo en el Señor es en vano, que el santificarnos entonces ¿para qué sirve? Que entonces ¿para qué estoy tanto tiempo en la iglesia? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué me aparté para Dios y no viví la vida loca? Si al final todo me va mal. Muchas veces el diablo nos viene así a predicar. Otras veces nos viene a sentir que nadie ve lo que hacemos, que nadie nos tiene en cuenta y que no somos diferentes a los demás, aunque hagamos cosas diferentes, porque la gente no se da cuenta que somos diferentes. Todas esas mentiras del diablo son las que debilitan y contaminan al cristiano. Hay una palabra que siempre me llamó la atención en la Biblia acerca de Israel, cuando estaba en el desierto, y dice que después que vieron las señales, los prodigios, los milagros de parte de Dios, dice que Israel se fue al desierto a jugar. Se desentendió de la dirección que Dios le daba en el desierto a Israel, y dice que se salieron de la fila, del orden donde Dios los estaba pastoreando, guiando y llevando hacia Canaán, y dice que Israel en el desierto salió a jugar. Pero yo esta semana estaba aprendiendo, ¿y saben lo que significa la palabra jugar que hizo Israel en el desierto? ¿Saben lo que hizo Israel en el desierto? Cometieron orgías en el desierto. Y esas orgías que cometieron era porque ellos ya estaban contaminados en su corazón, descreyendo a Dios y en sus corazones buscando los Baales, de los cuales ellos se acordaban, y los que después también ellos se corrompieron y volvieron a los Baales. Toda la historia de Israel es que continuamente se prostituía y volvían a los Baales, y entonces los demonios tenían ocasión, las fieras del campo, los reyes perversos, la gente sanguinaria, la gente mala, tenía ocasión. ¿Por qué? Porque ellos continuamente se prostituían. Entonces Dios levantó un juez llamado Gedeón, en Jueces capítulo 6, y dice la palabra del Señor que este juez le llamaron Jeroboam. Jeroboam. Baal contienda contigo, porque tú destruiste los altares de Baal. Ese era el significado del nombre que le pusieron los mismos israelitas. Porque cuando una persona se santifica, cuando una persona busca la verdad por encima de las cosas, busca el reino de Dios y su justicia, muchos que están en la carne, llamados hermanos, se incomodan. No están dispuestos a pagar el precio, no están dispuestos a caminar en santidad, no están dispuestos a caminar en fe. Entonces te siguen una parte, pero a otra parte le molestas, le eres un problema, porque denuncia su carnalidad y pecado, y por otro lado, le obligas a vivir en el Espíritu. Entonces hay gente, como dije el domingo, habrá gente que los que quieran ir al 30, el del que va al 70 le molesta, habrá gente que quiere ir al 70, el que va al 100 le molesta. Entonces, cuando tú quieres buscar la voluntad de Dios, tú te vas a encontrar con gente supuestamente cristiana que se va a levantar en la carne, te va a resistir, va a salir criticando, hablando mal, porque no está dispuesto a limpiarse. Ahora, si queremos ser vencedores, queremos ser victoriosos, queremos estar por encima y no abajo, queremos tomar de toda la armadura de Dios y queremos pelear la buena batalla de la fe y queremos ser esos vencedores que el Señor hace de nosotros, tenemos que estar dispuestos aún a resistir al diablo y a resistir la carne que nos rodea. Entonces, estad firmes, verso 14 de Efesios 6, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Tú tienes que convencerte de que la palabra de Cristo es verdad y absoluta, que no hay relatividad en la palabra de Dios. No es bueno, pero no seamos tan fanáticos, bueno, pero no le digas así con tanta fe a una persona que está en su problema, no, bueno, pero no le quieras convencer, que no sea cosa que después no sea así y después quedamos mal. Mira, yo soy siervo de Cristo, yo hasta el último momento voy a seguir confesando la palabra, porque nosotros fuimos llamados a vivir por fe, no por vista. Número uno. Número dos, nosotros estamos de parte de Dios hablando verdad, y la verdad, una de las características que tiene es el significado de la palabra dabar, que mientras nosotros hablamos creamos, mientras nosotros hablamos producimos, mientras nosotros hablamos ordenamos en el mundo del espíritu. Entonces, cuando yo estoy enmudecido por la circunstancia,
estoy cegado en mi entendimiento de la obra de Dios, nunca voy a poder ser ese espíritu profético para esta generación. Pero si nosotros estamos de parte de Dios profetizando, proclamando, declarando, anunciando, diciendo lo que Cristo dijo e hizo, aunque yo vea todo al revés, yo seguiré declarando, porque el Señor para esto me puso como una trompeta para esta generación. Y tú también tienes que saber que ceñido los lomos con la verdad, no vamos a ser convencidos por la mentira del diablo, no vamos a ser convencidos por la mentira de la circunstancia, no vamos a ser convencidos por lo que en el mundo natural opera, porque todo está sujeto a cambio por una palabra de Dios. Porque dice el Señor, todo lo que para lo que yo envíe la palabra, esto va a producir y no va a volver a mí vacía. Entonces, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es lo que Cristo dijo e hizo, no hay otra verdad. La realidad que nos rodea no es verdad. La realidad que nos rodea son circunstancias, muchas veces con motivo razonable, según la Biblia, para aparecer en nuestra vida. Muchas cosas que padecemos, muchas cosas que vivimos, tienen que ver con resultado de desobediencia, con resultado de pecado, con ignorancia, con ceguera y con carnalidad. Pero muchas de las cosas que Dios dice, yo voy a levantar a este pueblo, yo voy a hacer misericordia, yo le voy a mostrar mi poder, yo voy a hacer que este pueblo reprima la lágrima, porque el Señor también escucha el clamor, que en humildad se eleva a Él, en el nombre de Cristo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Fuimos justificados por la fe. Si la sangre de Abel habló y clamó por justicia, ¿cuánto más la sangre de Cristo que nos roció está clamando por justicia? Que Dios te hace justicia a ti y a mí, que el Señor endereza nuestros pasos, que el Señor ordena nuestro caos, el Señor alumbra nuestra tiniebla, el Señor sana nuestras heridas y enfermedades, el Señor suple nuestras necesidades, el Señor nos liberta de toda cautividad, el Señor nos da vida nueva, hace cosas extraordinarias, el Señor cambia nuestro lamento en baile. Entonces, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios mediante Jesucristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y en esto radica esto lo que les estoy diciendo. Nosotros tenemos que hablar paz y esperanza en un lugar, en una situación, en un momento donde hay desesperanza, donde hay caos, donde no hay paz, donde hay dolor, donde hay incertidumbre, donde hay incredulidad, donde hay miedo, donde se respira todo lo contrario al Evangelio. Nosotros somos esa trompeta de plata que lleva redención, que lleva esperanza, que lleva fe, que lleva oportunidad, que lleva propiciación en Cristo. Somos la voz profética para esta generación, somos el testimonio del poder y la gracia de Cristo para esta generación. Y aunque veamos todo al revés y veamos todo que no se modela esa gloria que predicamos, seguimos confiando que Dios es el que convence, que Dios es el que salva, que Dios es el que sana, que Dios es el que liberta. Calzados los pies con el apresto de la paz. ¿Qué evangelio tenemos? ¿Un evangelio que se conforma a las circunstancias? ¿Un evangelio natural? ¿Un evangelio razonablemente humano? ¿Un evangelio moral? ¿O un evangelio eterno? Que es el evangelio de la gloria de Cristo, que es el evangelio de Dios, que es el evangelio sobrenatural. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Crean a Dios y crean lo que Dios dice de ustedes. Crean las palabras de Jesús, pero crean los hechos de Jesús en la cruz del Calvario. Crean la obra de Cristo para favor tuyo, pero cree en el poder de la resurrección, que habitó primero en Cristo y que Cristo subió al Padre a rogar para que Él enviara el Espíritu Santo, el que habitó en Él, para que nos bautice ahora a nosotros. Crean, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del maligno. El enemigo viene a tirarnos dardos de fuego para que nuestra mente sea contaminada con incredulidad, con desánimo, con amargura, con desaprobación, con culpa. El diablo viene a hacernos sentir culpables, nos viene a condenar, nos viene a recordar pecados pasados. El diablo viene a mostrarnos la incertidumbre, la necesidad. Nos viene a mostrar de que estamos orando y no sucede nada, aparentemente. El diablo nos viene a decir que no estamos siendo oídos, que no somos eficaces,
que no nos creamos todo lo que la Biblia dice. El diablo viene en oportunidades a ser infructuoso nuestro trabajo de fe, de amor. El diablo viene a golpearnos fuerte para que de una vez por todas no seamos inspiración y modelo de fe para nadie. Pero acá el apóstol Pablo dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. No aceptes así porque así palabras razonables de incredulidad. No aceptes palabras razonables de humanismo, como cuando cuando Pedro le dijo a Jesús, mediante Satanás, le dijo, no te conviene ir a la cruz, ya nos tienes a todos nosotros, tú no te lo mereces. Y Jesús le dijo, apártate de mí, adversario de la voluntad de Dios, significa esa palabra Satanás. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, todo pensamiento de incredulidad, todo argumento carnal que se levanta contra el conocimiento de Dios, todo sentimiento de culpa, toda sensación de debilidad, todo pensamiento de fracaso, toda herida emocional, todo autorrechazo, toda marginación, toda baja autoestima, todo argumento que se levanta para hacernos sentir que no estamos aptos o no somos aceptos en Dios, que nuestra oración no sube ni al techo, todo pensamiento de derrota, de debilidad, todo sensación de fracaso, todo espíritu de esterilidad. Bueno, todo eso lo tenemos que combatir con esto. ¿Tomando qué? El escudo de la fe, para apagar esos dardos. Y ahora, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. El yelmo de la salvación es considerarte ya una nueva creación en Cristo, considerarte ya una naturaleza divina en ti. Entonces, si yo soy divino, ya no soy carnal, condenado y sin esperanza, sino que participo de la naturaleza divina en Cristo, la simiente incorruptible. Si Dios está en mí, si soy templo del Espíritu Santo, ¿tendrá Dios cuidado del templo del Espíritu? ¿Tendrá Dios cuidado de la posesión adquirida que dice Efesios capítulo 1, verso 7 y verso 14, acerca de que Cristo volverá por la posesión adquirida, que el Señor nos selló y que habiéndonos sellado por el Espíritu, Cristo va a venir por este cuerpo? Y si hemos dormido, este cuerpo se va a levantar del polvo y va a ser transformado en los aires, y si estamos en pie, al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado en pie seremos levantados con poder. Entonces tenemos que cubrirnos con el pensamiento de que ya somos salvos, y tenemos que blandir la espada del Espíritu, que es la palabra, en todas circunstancias, soltar la palabra que Jesús dijo, y según lo que Él hizo, esa provisión para esa necesidad que tenemos de administrar fe, administrar revelación, proclamar verdad, hablar poder, hablar gloria en medio de las circunstancias. Entonces, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, no solamente en tiempo de problema, sino en tiempo de victoria también, porque nos preparamos en el día malo para el día bueno y en el día bueno para el día malo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica, no solamente por mi necesidad, sino por todos los santos. Necesitamos velar, necesitamos orar, necesitamos proclamar, necesitamos profetizar, necesitamos cantar, necesitamos anunciar, necesitamos evangelizar, necesitamos instruir en justicia, necesitamos pastorear, consolar, animar, notificar. Tenemos que ser proféticos, tenemos que ser proclamantes, tenemos que ser evangelizadores, tenemos que ser declarantes hábiles de la palabra de Dios, tenemos que ser elocuentes mediadores entre los hombres y Cristo, como aquel que fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y Natanael le preguntó, ¿hay alguna cosa buena que puede salir de Nazaret? Y aquel no se puso a discutir y le dijo, ven y ve. Ese fue un elocuente mediador, porque no se puso a discutir con incredulidad, sino que lo motivó a la fe, proporcionándole una experiencia personal con Jesús. Nosotros tenemos que tener ese espíritu reconciliador, ese espíritu notificador. Tenemos que primeramente ser admiradores de Cristo para transmitir
y contagiar esa admiración en otros, ese asombro en otros por Cristo, no solamente por Él, sino por su obra y por su palabra. Tenemos que ser retenedores de toda palabra que el Señor nos dio y tenemos que acrecentar el poder de Dios en nosotros para llevar mayor fruto y ser más eficaces en la obra que el Señor nos permite participar.